Muchachos, vamos a ver la clase de filtración de la materia de tratamiento físico-químico del agua. Soy el profesor Martín Moros. Definamos la filtración en medios granulares como arena, antracita, granate, etc. Es el paso del agua a través de un tanque a presión atmosférica o presurizado, empacado con estos medios granulares, con uno o con varios de ellos, para que cuando el agua atraviese el medio filtrante, ya sea en dirección ascendente o descendente, queden los contaminantes como microorganismos, turbiedad, partículas, flux, etcétera, retenidos en los intersticios de los granos de estos medios granulares, saliendo el agua con un mayor grado de clarificación, ya que recordemos que previamente se suelen utilizar sedimentadores que, aunque no tienen una 100% de eficiencia, pues por ello se utilizan los filtros para culminar el proceso de clarificación y tener aguas de mejor calidad. Sin embargo, el filtro queda obstaculizado, las carreras de filtración o el espacio entre grano y grano se va tapando con los sólidos o con los contaminantes que retiene, por lo que dependiendo del tipo de filtro hay que hacer un lavado o al menos remover los primeros centímetros de la capa superficial para recuperar la capacidad de lavado del filtro. Para recuperar la capacidad de filtración del filtro. Entonces, el diseño del filtro depende de la comprensión del proceso y del conocimiento de cuáles son los mecanismos responsables de la eliminación de los contaminantes. Asimismo, de conocer cuál es la etapa completa de la filtración, porque en el caso de los filtros lentos, que solo tienen arena y son los más simples, no tienen etapa de lavado, sino simplemente para recuperar la carrera de filtración, es decir, para recuperar la capacidad de filtración del filtro, se remueven los primeros 1, 2 o 3 centímetros superficiales de arena obstaculizada o sucia, o arena que tiene alto contenido de materia orgánica o de sólidos retenidos, para que el filtro vuelva a filtrar normalmente. Mientras que en el caso de los filtros rápidos y los filtros de alta tasa, sí hay que realizar lavado a contracorriente por lo general, e incluso vibración mecánica e inyección de aire a presión, que suelen coadyuvar en el proceso de lavado. Clasificando los filtros según el tipo de funcionamiento, pueden ser continuos o semicontinuos. Continuos, aquellos que funcionan permanentemente y no se les hace lavado, y semicontinuos, aquellos que hay que paralizarlos para realizar lavado o mantenimiento. Ojo, en el caso de los continuos no es que no se les haga mantenimiento, sino que el filtro puede estar dividido en 3 o 4 secciones, y mientras de esas 4 secciones 3 están en operación, una está en mantenimiento, lo que permite que, aunque el filtro esté en mantenimiento, en términos generales siga funcionando de manera continua. En cuanto al sentido de flujo durante la filtración, puede ser ascendente o puede ser descendente. Incluso hay algunos filtros que se alimentan por el centro y parte del flujo asciende y parte del flujo desciende. Se conocen como filtros de dirección dual. En cuanto al tipo de medio filtrante, pueden ser de monocapa de arena, de bicapa de arena y antracita, de tricapa de arena, antracita y granate, de multicapa, incluso algunos pueden tener carbón activo entre algunas de las capas de sus medios filtrantes. En cuanto al control del flujo durante la filtración, puede ser a caudal constante y a caudal variable decreciente. Para lograr un caudal constante hay que trabajar el filtro a presión creciente. A medida que el filtro se va tapando, incrementar la presión para que la cantidad de agua que sale del filtro sea la misma. Y a caudal variable decreciente es lo natural cuando el filtro se va tapando, que el caudal vaya decreciendo, por lo que este tipo de filtro se opera a presión constante o presión atmosférica.
En cuanto a los mecanismos de la filtración, los principales son la retención, la sedimentación, porque las partículas sedimentan del agua sobre el lecho filtrante, la intercepción, porque el filtro de cierto modo hace un desbaste, la adhesión, porque puede haber atracción electrostática entre las partículas del filtro con las partículas contaminantes, y la floculación, porque el filtro al correr a través de los intersticios entre los granos choca y contribuye a que los coágulos formen flóculos. Diferentes medios filtrantes se utilizan. Ya hemos mencionado arena, antracita, carbón activo, grava, cuando son medios granulares, y cuando son membranas pueden ser plásticas o de cerámicas. En cuanto a las pérdidas de carga, hay diferentes fórmulas para calcularla, como la de Carmen Cosensi, la de Fire-Hatch, la de Rose o la de Hassen. El coeficiente de uniformidad se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas del suelo. En este caso lo utilizamos para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas del filtro, y se expresa como una relación entre el D60 y el D10, siendo el D60 el diámetro del tamaño por debajo del cual queda retenido el 60% del medio granular, que es con el que se va a empacar el filtro, y análogamente para el D10. En cuanto a los filtros gravitacionales lentos, son de importancia histórica porque fueron los primeros filtros que se crearon. Su uso ha declinado debido al alto costo de la construcción y a las grandes áreas requeridas, porque esa es la gran desventaja de los filtros lentos, que como la velocidad de filtración es lenta, no suele superar los 12 metros por día, entonces el área de filtración tiende a ser muy grande, y estos filtros ocupan mucho espacio, lo que los hace costosos por el costo del terreno. La tasa de filtración es baja, entre 2 a 4 litros por metro cuadrado por minuto. Repito, no suele superar los 12 metros por día. En cuanto a los filtros rápidos y los de alta tasa, suelen ser de medio dual o de medio triple. Para que sea de alta tasa tienen que estar adecuadamente empacados, de modo tal que, respetando el sentido de la filtración y posteriormente el sentido del lavado, cuando se produzca la expansión durante el lavado, los medios no se inviertan. Es decir, si el lavado es en contracorriente, cuando el agua ascienda y empuje el agua hacia arriba y fluidifique el lecho, y luego de que termine el lavado, el lecho se asiente nuevamente a su posición original, durante ese momento en que estuvo expandido o fluidificado, no se invierta la posición de los medios filtrantes por objeto de sus densidades. Entonces el medio filtrante más denso va en el fondo, el de densidad media va en el medio y el de menor densidad va en la superficie. De ese modo, cuando termine el proceso de lavado, no se invertirá el sentido de los medios filtrantes. Eso ocurre en los filtros rápidos, eso ocurre en los filtros de alta tasa, porque en los filtros rápidos puede llegar a ocurrir que se inviertan los medios. Entonces allí hablamos de medios estratificados y medios no estratificados. Los medios no estratificados son los filtros lentos, y los medios estratificados adecuadamente según el sentido de la filtración son los filtros de alta tasa, mientras que los filtros que pueden invertirse al momento del lavado son estratificados rápidos, no alcanzan a ser de alta tasa por esa inversión. Entonces obviamente como ingenieros debemos perseguir hacer un diseño de filtros de alta tasa. Entre las variables que debemos considerar está el área filtrante, la profundidad, el método de lavado y el método de control de la filtración. El área filtrante depende de la velocidad de filtración. Ya sabemos que los filtros lentos tienen velocidades de filtración lenta y por lo tanto áreas grandes, mientras que los filtros rápidos tienen velocidades altas y por lo tanto áreas más pequeñas, y los filtros de alta tasa tienen velocidades de filtración mucho más altas aún, así que las áreas son mucho más pequeñas aún. En cuanto a la profundidad, depende del tipo de filtro y de la cantidad de medios filtrantes. Obviamente un filtro multicapa pues va a tener varias capas filtrantes, así que va a ser de mayor profundidad.
En cuanto al lavado de los filtros, puede ser con agua a contracorriente, con agua a contracorriente con agitación de superficie, con agua a contracorriente con limpieza auxiliar de aire, o un lavado a contracorriente combinado con limpieza con aire y agitación de la superficie. En este caso, el tipo de limpieza es mucho más complejo porque obviamente involucra varios mecanismos de limpieza del filtro. En cuanto al método de control, ya hablamos de que los principales es a presión constante o a presión atmosférica, lo que causa un caudal decreciente, y a presión a caudal constante, que involucra una presión creciente. Entonces, para que el caudal sea constante, el filtro debe ser a presión o cerrado, y para que el caudal sea a caudal variable decreciente, fácilmente es en un filtro gravitacional o un filtro abierto a la atmósfera. En la representación esquemática de un filtro convencional tiene la tubería por la que entra el agua a filtrar, la tubería por la que sale el desagüe, la tubería por la que inyectamos el agua para el lavado, y obviamente tenemos el medio filtrante de arena sobre grava. Ojo, la grava no es un medio filtrante, es un medio de soporte, y asimismo un medio de drenaje. O sea que si tenemos un filtro de arena sobre grava es monomedio, porque la grava no es filtrante sino un medio de soporte. Aquí tenemos una representación esquemática del ciclo de filtración a caudal constante, donde vean que la pérdida de carga admisible está en la parte superior, y obviamente mientras el tiempo de filtración va avanzando, la pérdida de carga va aumentando y va aumentando. Cuando alcanza la pérdida de carga máxima, debe pararse o debe dársele final al ciclo. En cuanto a los problemas de filtración, son varios. Puede presentarse retención de aire, que por lo general se controla eliminando las algas, utilizando agentes químicos que maten las algas. En cuanto a la acumulación de fangos, la corrección más usual es usar soda cáustica. En cuanto a las incrustaciones de arena, cuando se utiliza cal, la corrección es con carbonatando el filtro. Cuando hay acumulación de manganeso, la corrección es utilizando ácido sulfúrico. Aquí vemos filtros a presión multicapa. Tienen capas de antracita, de arena, de granate, etc. En cuanto a la clasificación de los filtros, pues bueno, ya básicamente hemos visto que son lentos, rápidos y de alta tasa, aunque existen otras clasificaciones. Aquí vemos los principales tipos de filtro: convencional monomedio en flujo descendente, convencional bimedio de flujo descendente, convencional monomedio de lecho profundo de flujo descendente, los hay de filtro de lecho profundo de flujo ascendente, los hay de lecho pulsante, de puente móvil, entre otros. Aquí los vemos a presión o cerrados, que son los que trabajan a caudal constante o a presión creciente. Los hay para aguas residuales, como el filtro prensa, que por lo general se utiliza para el tratamiento de lodos, tanto de las plantas de potabilización como por lo general de las plantas de tratamiento de aguas residuales. La filtración de aguas residuales, en la tendencia actual se prefiere diseños con tasas de filtración alta, lechos filtrantes más profundos y medios más gruesos, porque obviamente la cantidad de contaminación del agua residual es mayor que la del agua potable, así que los medios deben tener granos más gruesos para que los intersticios entre grano y grano sean mayores y los filtros no se tapen tan fácilmente con la mayor cantidad de contaminación que tiene el agua residual. Entonces aquí vemos diferentes parámetros de diseño de filtros para aguas residuales, ya sea multimedio, repito, de lecho profundo y con granos más gruesos. Es lo principal que hay que considerar a la hora de diseñar un filtro para aguas residuales. Finalmente vemos las velocidades y las cargas hidráulicas de diseño, que dependen del tipo de efluente en el momento del lavado, entre otros.